Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. Llevo un buen rato dándole vueltas a ver en qué sección meto este vídeo y la verdad es que no sé en qué sección meterla, así que ya me las averiguaré. Pero bueno, en el vídeo de hoy me gustaría comentar qué es lo que está pasando con el oro. Y vosotros diréis, oro, qué aburrido, eso es de gente boomer que tiene oro y que están todo el día y no. Es de prepper, ¿no? Mucho eso del oro y tal. Pues el oro es bastante importante y están pasando cosas con el oro que son eventos un tanto fuera de lo común y está subiendo bastante el precio. Entonces, eso tiene una serie de relaciones con todo lo que es la macroeconomía, con todo lo que está pasando en el mundo geopolíticamente y también tiene bastante relación con Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy os voy a traer una secuencia de noticias y de imágenes para haceros recapacitar, intentar haceros entender qué está sucediendo en términos macro con el oro. También un poco vamos a hablar de la vivienda, de los boomers, de la deuda estatal, en fin, vamos a ver un poquito qué está sucediendo a gran escala y por qué el oro nos está indicando un poco la dirección en la que va a seguir Bitcoin y por qué yo pienso que el bull run está todavía perfectamente intacto. Así que nada, si eso te interesa, vamos a ello. Bueno, pues chicos, la historia de hoy es una historia sobre el oro y sobre cómo está subiendo de precio últimamente. Estaba aquí dándole un vistazo a las gráficas y parece que tenía aquí localizado un cono de acumulación y básicamente ha roto, creando un nuevo máximo histórico para el precio del oro. Y bueno, el oro ha estado subiendo bastante desde 2024, a lo mejor si cambio esto las velas semanales se ve mejor. Como podéis ver, el oro lleva bastante tiempo, digamos, atascado en un rango desde principios del 2020 y a finales de 2023, principios de 2024, pues ha empezado a subir y ha experimentado una fuerte subida a lo largo del año pasado y continuando este año, y parece que no hay quien pare esa subida. Y ahora yo os pregunto, ¿y qué es lo que ha hecho que el precio del oro se despierte cual bestia que estaba ahí en una cueva escondida esperando el momento oportuno? ¿Qué es lo que ha hecho que de repente suba tanto el precio? Eso no es algo que suceda así como así, sino que hay una serie de eventos macroeconómicos y una serie de cosas que están pasando detrás del telón que lo llevan a comportarse de esta manera. Y eso es porque la demanda por el oro, lógicamente, está incrementando. ¿Quién está incrementando esa demanda por el oro? Pues si tiramos un poquito del hilo, podemos descubrir y podemos empezar a preocuparnos o puede empezar a ser llamativa este cambio de tendencia cuando podemos ver que los bancos centrales actualmente tienen más oros que tesorerías. Cuando ahí pone treasuries o tesorerías me refiero a títulos de deuda estadounidense, teniendo en cuenta que la mayor parte del mundo guarda o utiliza como reserva de valor el dólar. Y no es el dólar en términos puros, sino que sueles tenerlo en bonos de tesorería porque dan un rendimiento. Y lo que esta gráfica nos está apuntando es que por primera vez desde 1996, o sea, hace la friolera de casi 30 años, las tenencias de oro como un porcentaje de sus reservas de los bancos centrales mundiales ha superado a sus tenencias de bonos de tesorería americanos. Esto lo que nos está enseñando son dos cosas. Lo primero es que el oro se está revalorizando y que los bancos centrales están perdiendo confianza en el dólar, y de ahí podemos deducir que está habiendo alguna clase de problema con el dólar que está llevando al resto del mundo a volver a capitalizarse y a tener interés en el oro. Entonces, para tener una visión un poco más completa de esta situación, os invito a darle un vistazo a esta gráfica. Aquí podéis ver cómo a lo largo del último siglo y lo que llevamos de este, evoluciona la cantidad de reservas internacionales que están ubicadas en cada una de las monedas dominantes y también el oro. Podéis ver que históricamente hablando, gran parte de las reservas del mundo han estado o bien en oro o bien en libra esterlina o francos franceses, ¿no? En el periodo de principios del siglo pasado. Y a partir del acuerdo de Bretton Woods y el final de la Segunda Guerra Mundial, las tenencias de oro han ido en un declive prácticamente sostenido y gran parte de ese capital ha sido absorbido por el dólar, y más adelante por el euro, además de los marcos alemanes. Más o menos esas dos monedas van de la mano. Y lo que podemos ver es una caída sostenida hasta principios de este siglo, donde el dólar había estabilizado y consolidado su dominancia sobre el resto de monedas y el oro se había reducido a un mínimo. Por eso mismo que comentábamos, que es que el
uno de los modelos de negocio de los Estados Unidos es el exportar moneda. Ellos reciben bienes y servicios de todo el mundo y lo que exportan son dólares. Y podemos ver que recientemente, en estos últimos años, el oro ha estado teniendo sucesivos incrementos en el porcentaje que representa de las reservas internacionales, comiéndose claramente la tarta del dólar y, bueno, dejando el resto de monedas prácticamente iguales. Si os fijáis, el euro se ha mantenido sobre el 15% estos últimos años, o sea que realmente es el dólar el que está absorbiendo esta caída. Entonces, el resumen es que tanto bancos centrales como otros agentes del mercado en el mundo están decidiendo tener su reserva de valor, es decir, su dinero que no van a necesitar en el corto plazo, en oro en lugar de en tesorerías estadounidenses. Esto supone un gran giro con respecto a cómo han funcionado hasta ahora las cosas, porque en líneas generales el dólar ha disfrutado de ser la moneda de cambio y de tener la hegemonía y el control sobre la política monetaria del mundo. Una de las consecuencias que esto tiene es el declive que estamos viendo actualmente en el dólar. Estamos viendo cómo el dólar está cayendo, pero no solo está cayendo en términos de Forex, sino que también está teniendo problemas a la hora de mantener su credibilidad y financiarse. El motivo de esto es que los Estados Unidos han sido, por tanto, dependientes de esa exportación de dólares a todo el mundo y de ese déficit comercial que han tenido con el resto de países para poder enriquecerse y volverse básicamente un país altamente financializado, donde la mayor parte de los productos y servicios son financieros y no son de bienes que requieran de manufactura. El problema que esto tiene es que, lógicamente, Scott Bessent, nuestro querido Scotty, tiene que encontrar alguna forma de poder financiar al gobierno de los Estados Unidos y alguien tiene que comprar esos bonos de tesorería, porque si no se compran esos bonos de tesorería, el Tesoro no tiene forma de financiar y de sostener el déficit americano. Así que esta huida o esta migración de capital hacia el oro le supone un problema. Pero bueno, vamos a ver en relación con Bitcoin qué es lo que está pasando, porque otra relación muy interesante que podemos derivar, ahora que hemos establecido que el dólar está perdiendo valor y el dólar está incrementando en capitalización porque el mundo, digamos, que está intentando recapitalizarse en oro, en un activo real, porque al final la estafa fiat un poco, digamos que está cayendo, y cuando la estafa fiat cae, pues lo normal es una huida a un dinero que esté limitado por las leyes de la física, que es el oro, y no por las leyes de la política y de la emisión monetaria, que es el dólar. Entonces, como se hacen muchas comparativas entre oro y Bitcoin, nosotros podemos decir, vale, pues ahora que sabemos que estructuralmente el oro está subiendo, vamos a ver cuál ha sido la relación histórica entre oro y Bitcoin. Podemos coger el precio de Bitcoin y dividirlo por el del oro y ver qué pinta tiene esa gráfica. Entonces, si os fijáis, aquí lo que yo he hecho es que he tomado el precio de Bitcoin medido en dólares y lo he dividido por el oro y podemos ver que sale una gráfica que tiene más o menos este aspecto. Lo que yo destacaría más de esta gráfica es la estructura que podemos observar de los anteriores bull market. Podemos ver que son subidas muy marcadas, ¿vale? De prácticamente un golpe, subidas parabólicas, seguidas por una caída muy rápida del precio y una consolidación que a veces va marcando precios más bajos hasta llegar al fondo y empezar otro ciclo alcista, ¿vale? Que también, nuevamente, ¿no? Un ciclo explosivo con una caída rápida, continuación del ciclo explosivo, una caída rápida, ¿vale? Como podéis ver, son golpes muy rápidos. Esto representa básicamente el oro, que ha estado prácticamente plano en todo este periodo, y Bitcoin, pues que, bueno, más o menos esta es la forma que ha tenido su subida. Lo que intento llevar a vuestro ánimo es que el ciclo actual, si comparáis el ciclo actual con el ciclo anterior, podéis ver que estructuralmente tiene un aspecto muy diferente. Y yo sé que algunas de las palabras más peligrosas que se han dicho en la historia son las de esta vez es diferente, ¿vale? Yo lo sé. Pero si objetivamente eso es una realidad observable, tampoco podemos negarla. Entonces, cuando yo observo esta gráfica, lo que veo es que la estructura del ciclo alcista que estamos observando en oro y en Bitcoin tiene un aspecto diferente que el ciclo anterior. Eso es una verdad objetiva. Entonces, en términos de la relación entre Bitcoin y oro, sí, esta vez es diferente. Y lo que yo observo de forma diferente es que tenemos una línea de soporte que digamos que está acompañando la tendencia alcista de que Bitcoin tenga más rendimiento que oro, ¿no? Bitcoin le va a ganar al oro a lo largo del tiempo porque es un activo más pequeño y tiene mucho más capital por atraer y mucho más por crecer.
requiere menos capital para mover Bitcoin que para mover oro, etc. Entonces, estructuralmente vemos cómo, lógicamente, aquí hay una subida bastante sostenida, pero además es que parece que funcione como por impulsos, ¿no? Parece que sube rápidamente Bitcoin, luego consolida, supongo que el oro a lo mejor continúa su subida y podemos ver como que hay, no sé explicarlo muy bien, pero como un impulso, una recuperación hacia abajo, un impulso, una recuperación hacia abajo. Es como varios impulsos rápidos seguidos por una fase de consolidación y esto da una estructura de mercado diferente, donde lo que parece no es que Bitcoin tenga un cambio de precio medido en oro muy rápido y que no encuentra un soporte en ningún sitio. Yo aquí no veo una línea de soporte. Esto es un pump y un dump. Es una subida rápida y una caída rápida. Sino que veo como en este ciclo, de una forma totalmente diferente, Bitcoin va encontrando soporte y va teniendo sus pequeñas fases de consolidación que le ayudan a asentar el precio que ha ganado. Es por eso que si nosotros creemos en esta narrativa de que los bancos centrales están huyendo de los bonos de tesorería americanos porque los americanos tienen una deuda muy grande que tienen que refinanciar y está haciendo bola de nieve y no encuentran compradores para esos bonos, por tanto van a tener que imprimir el dinero, van a causar toda esta inflación, ahora más adelante hablaremos de eso, y el mundo entero está encontrando o está buscando una nueva reserva de valor, sabemos que Bitcoin debería ser quien funcione mejor en esa narrativa y quien vaya a beneficiarse más en comparación con el oro. Lo que sí que es cierto es que el oro es quien está, digamos, más institucionalizado y más arraigado en el sistema financiero, sobre todo cuando hablamos de instituciones que establecen política monetaria, como pueden ser los bancos centrales, que lógicamente no están para hacer experimentos con gaseosa. Lo que intento llevar a vuestro ánimo es que estamos viendo un bull run donde el oro de base se mueve, lo cual le da aún más fuerza a Bitcoin para seguir su movimiento alcista. No veo en este análisis que Bitcoin está haciendo una subida rápida contra el oro y luego esté cayendo, sino que estoy viendo cómo el oro está sirviendo de línea de soporte para ese crecimiento del precio de Bitcoin. Entonces, para la gente que dice que ya el bull run tiene que estar cerca del final, que no se imaginan Bitcoin a un precio más alto, cómo podría llegar a 300.000, a medio millón, si lo vemos a medio millón yo me salgo, os animo a hacer esta reflexión, ¿vale? Desde el punto más bajo, alrededor de octubre de 2022, el aumento en capitalización bursátil del oro ha sido de 13,55 trillones de dólares aproximadamente, pasando de un punto inicial de 10,97 trillones a 25,49 trillones. Es decir, que estamos hablando de que un activo que valía 10 trillones de dólares ha pasado a incrementar su valor en 13. Eso es más de un 100%. Si miramos a Bitcoin, Bitcoin ha aumentado en ese mismo periodo de tiempo aproximadamente 1,88 trillones. Es decir, un movimiento de un poco más de un 10% del dinero que ha entrado a capitalizar este oro. Entonces, en Bitcoin podemos ver que hemos pasado de 0,3 trillones o 300 billones a 2,18 trillones. Es decir, que un activo que solo tenía un tamaño de 300 billones acaba de absorber en este periodo cerca de 2 trillones de dólares. Entonces yo os animo a recapacitar. Si cuando Bitcoin hace poco más de un par de años valía 300 billones, alguien viene y os dice, bueno, pues en los siguientes 2 años, 2 trillones de dólares de flujos de capital van a entrar en Bitcoin. Vosotros nunca os hubieseis creído, ¿verdad? Pero lo que intento llevar a vuestro ánimo es que incluso esos 2 trillones, que parecen una barbaridad muy grande, no son nada en comparación con los 13 trillones y medio de dinero que ha entrado el oro. Entonces, para aquellos que argumentan que este bull run tiene que terminar, que es que todavía tiene que entrar mucho capital para mover el precio hasta los puntos que pensamos, chicos, realmente esto no es nada lo que estamos viendo en Bitcoin. Y el oro en los últimos 3 años se ha monetizado 5 veces más, ha entrado 5 veces más capital del capital que ha entrado en Bitcoin. Cuando te haces una idea de la magnitud y del volumen, de la cantidad de dinero que ha entrado a monetizar el oro, y cuando te das cuenta de que la narrativa es exactamente la misma, no hay ningún motivo por el que tú no puedas proyectar que a lo largo del siguiente año vayan a entrar otros 2 trillones de dólares a monetizar Bitcoin. No sería una idea descabellada. Y eso duplica el precio de Bitcoin desde aquí. Lo que intento decir
decir es que si tú miras los datos macros, si tú intentas entender la interacción entre estas cosas, realmente el papel aguanta perfectamente el que tú creas que Bitcoin va a duplicar de precio desde aquí, incluso triplicar o cuadruplicar. Todo depende de lo rápido que se debase el dólar y de lo rápido que la gente se agarre a esa narrativa. El oro en general suele adelantarse en subidas de precio a Bitcoin. Y si lo que estamos viendo es el oro romper nuevos máximos históricos y capitalizarse o incrementar su capitalización bursátil, tiene sentido que posteriormente Bitcoin siga ese ascenso. Y ahora vamos a entrar a un tema un poquito más complicado, pero yo creo que es importante cubrir lo que es el por qué yo creo que no van a dejar de imprimir dinero y no van a dejar de imprimir dólares en el transcurso del próximo año y por qué este bullrun yo creo que sigue intacto. Vamos a leer brevemente este análisis que hace aquí el colega Mel Mattison y luego vamos a ver una imagen que nos ha puesto. Lo que él nos está enseñando es una gráfica cuya fuente es la Fed, es una gráfica oficial, y lo que nos está comparando son dos cosas. Esta línea azul nos está representando la cantidad de dinero que se paga en forma de interés como porcentaje del Producto Interior Bruto. Es decir, cuánto paga el gobierno en términos de interés por su deuda comparado con cuánto es capaz de producir esa economía. Y podemos ver cómo en la década de los 80 y la década de los 90 pues fue un porcentaje alto, pero a partir del año 2000 y a lo largo de todo este siglo se han mantenido en un porcentaje bastante bajo. Es decir, que el porcentaje del dinero que la economía genera que el gobierno tiene que destinar a repagar su deuda es poco. Y lo que la otra línea representa no es el interés en términos de porcentaje, sino el total neto como porcentaje del Producto Interior Bruto. Yo sé que estos conceptos son un poco difíciles de entender, pero en resumen, esto es el qué porcentaje pagan en términos de interés y esto es la cantidad que se debe. Y lo que podéis ver es que en estos últimos 10, 15 años, el porcentaje que se paga o que se destina del dinero que la economía genera al pago de deuda ha sido poco, pero sin embargo en términos netos ha incrementado. Y que actualmente el porcentaje que se dedica del Producto Interior Bruto a pagar ese interés está incrementando mientras esta cantidad de dinero ha estado subiendo los últimos años. El resumen fácil de esta película es que los gobiernos, mientras han estado los tipos de interés bajos, han aprovechado para endeudarse de gran manera sin que eso les suponga un gran lastre. Porque si tú te endeudas pero prometes pagar un 0,5%, un 1%, pues bueno, el monto total que te estás endeudando no parece tan grande, pero el problema es que todo esto está en un ciclo de refinanciación. Y cuando tú tienes el ciclo de refinanciación y tu deuda vence y la tienes que rehipotecar o la tienes que pagar con nueva deuda que tiene tipos más altos, rápidamente empiezas a sufrir las consecuencias de haber incrementado la cantidad nominal de deuda que tienes, aunque lo hayas hecho mientras los tipos estaban bajos. Es decir, que una subida de tipos por parte del Banco Central lo que hace es acercar mucho más al gobierno a una situación de bancarrota. Porque lo que consiguen es que toda esa deuda que han ido acumulando a lo largo del tiempo de repente tenga que pagar intereses más altos, intereses que el gobierno no se puede permitir y de algún sitio tiene que salir ese dinero. Si a esto le sumamos esto que estábamos hablando al principio del vídeo de la migración de la reserva de valor del mundo de estos dólares de tesorería, de estos bonos de tesorería americanos al oro, lo que sucede es que la tesorería de los Estados Unidos empieza a no tener cómo financiarse. La única solución que le queda es monetizar esa deuda a lo bestia, es decir, pedirle al Banco Central que baje los tipos de interés y refinanciarla por completo, por tanto causando inflación. Lo que estoy diciendo es que vamos a una época altamente inflacionaria y eso es lo que nos está indicando el oro y el motivo por el que el oro está subiendo. Porque ya los bancos centrales están empezando a llegar a un punto, lo hemos visto en la Fed, donde dicen, mira, esto de intentar mantener la inflación a largo plazo al 2%, esto no va a funcionar. Vamos a tener que dejar que la economía funcione de una forma mucho más estimulada, vamos a tener que bajar los tipos de interés y vamos a ser los compradores de toda esa deuda estadounidense que nadie quiere comprar. ¿Y por qué al final eso tiene que suceder? ¿Por qué no pueden simplemente decir, oye, pues no hay compradores de deuda, pues el gobierno no se endeuda más? Y este es el kit de la cuestión y aquí es donde os ato todo este concepto del oro y todo este concepto de la vuelta al dinero sólido y el tema de la estafa fiat, porque al final nosotros hemos heredado una estafa. Y cuando digo que hemos heredado una estafa, eso no es hipérbole. El motivo por el que el gobierno tiene este déficit tan grande
Fijaros, gobierno de los Estados Unidos en julio de 2024 ingresa 330 billones en un mes, ejemplo que he cogido, y sus gastos son 574. Este déficit es la deuda que hemos heredado. ¿Dónde va ese déficit? ¿Por qué el gobierno tiene que gastar más de lo que ingresa? Pues porque hay programas que no puede cortar, que no sería políticamente correcto cortar y que está obligado a pagar. Programas que al final pagamos todos en forma de inflación y en forma de emisión monetaria. ¿Cuáles son esos programas? Seguridad social, sanidad, interés en la deuda, salud, defensa. Esto no es para el caso del gobierno de los Estados Unidos. Pero al final, como podéis ver, el tema es que el ciclo secular, el ciclo de deuda, es el ciclo también de las garantías estatales. Y estas son las garantías estatales que el gobierno ha prometido y que no puede quitar. Si me decís, oye, pero a mí lo que me cuentas de Estados Unidos me da igual, os invito a ver esta imagen de Antihacienda, por ejemplo, ¿no? Otra cuenta de X que yo sigo. Y aquí podéis ver básicamente lo mismo. Podéis ver que las pensiones suponen mucho más que otras cosas a las que se le achacan en España el tema de por qué el gobierno gasta tanto dinero, ¿no? Como la Casa Real, los sindicatos, Iglesia, igualdad, defensa, etcétera, 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 ¿no? Podéis ver que las pensiones es un problema muchísimo más grande cuando lo mides en términos de euros. Y de hecho esta parte de aquí, que se llama déficit contributivo, pues esto es lo que el gobierno tiene que subsidiar a base de endeudarse, deuda que actualmente pues en prácticamente todas las democracias modernas está por encima del 100% del PIB. ¿De dónde viene esa deuda? ¿Quién ha contraído esa deuda? ¿Quién tiene que pagar esa deuda? Eso es lo que la mayor parte de la gente en España no termina de entender. Esa deuda no es una deuda que se contraiga con intención de ser pagada con algo que valga lo mismo. Esa deuda es una deuda que se contrae con intención de pagarla en dinero de basado. Y básicamente esa deuda es una representación de la sustracción de dinero por parte de los bancos centrales y de las élites políticas a la gente de a pie. Y el problema realmente es un problema internacional y es un problema que todos los países están viendo, que es que ellos tienen un banco central, este banco central es capaz de emitir dinero, los estados empiezan a prometer y la clase política empieza a prometer todas estas garantías, os vamos a dar una salud de calidad, os vamos a dar pensiones de calidad, y digamos que en algún punto se vuelve políticamente incorrecto que el Estado no siga expandiendo sus competencias hasta el infinito y todo eso tiene que financiarse con dinero. Si la economía no es productiva y no entra el suficiente dinero, el Estado se tiene que endeudar. ¿Quién va a pagar ese dinero? ¿Quién va a pagar esa deuda? Si el Estado no tiene ninguna clase de crecimiento en lo que ingresa, la única forma de pagar ese dinero es con nuevo dinero. Ese nuevo dinero emitido debasa el valor de todo el dinero que tenemos y es lo que crea la inflación. Cuando ya los bancos centrales emiten tanto dinero que acostumbran al político a ser irresponsable, a prometer y endeudarse, toda esa deuda la tiene que soportar la gente a base de perder oportunidades. Nosotros, la gente joven, lo estamos viendo. Tenemos un muy difícil acceso a la vivienda. Sin embargo, la política monetaria moderna y toda esta emisión de dinero, al final, debasa el dinero, que es el que nosotros ganamos con nuestro trabajo, pero aquellos que se han comprado una vivienda tienen un activo que se va revalorando según el dinero se debasa, la denominación en euros de esa vivienda que otra persona haya comprado, una persona supuestamente mayor que nosotros y que lo hizo a precios más bajos, pues esa persona se ha beneficiado. Se ha beneficiado porque su deuda se ha contraído en términos reales, aunque no en términos nominales, porque el dinero con el que la está pagando ya no vale tanto como el dinero que debía el día que se endeudó, y además de eso pues puede tener esa propiedad para vendérsela a alguien como yo por un mayor precio, por tanto teniendo una ganancia, ¿no? Y además también pues tiene la capacidad de utilizarla, pues por ejemplo para alquilármela también a una persona como yo que no se pueda permitir comprarla, adquirirla y por tanto teniendo un activo que se revaloriza y un activo que produce flujos de caja. De tal manera que el Banco Central está, a través de su emisión de dinero y a través de financiar el déficit de mi gobierno, está financiando hasta cierto punto el que esta persona pueda explotar mi trabajo para su beneficio de una forma indirecta por cómo funciona el capital. De forma semejante funciona el sistema de las pensiones. El sistema de las pensiones está en bancarrota y tiene un gran déficit contributivo. O sea que la gente de mi generación va a tener que soportar el tener que pagar mucho más en porcentaje de nuestro salario en pensiones, a pesar de que sabemos que es un sistema que realmente está en bancarrota y que incluso con lo que se ingresa no es suficiente para pagar todas las pensiones actuales.
Entonces, a través de emitir nuevo dinero, el Banco Central está encontrando otra manera más efectiva de transferir poder adquisitivo de mi dinero que yo trabajo para ganar y que no me permite comprar activos que me permitan capitalizarme, pero sin embargo incrementa el valor de estas pensiones que las van ajustando al IPC y que en ningún momento se va a impagar. Y a pesar de que haya déficit, como siempre se puede imprimir de nuevo dinero para pagar estas pensiones y para subvencionar ese déficit contributivo, el resultado es que lo estoy pagando yo con la depreciación de mis euros, pero el pensionista sigue cobrando sus pensiones. Y esto no soy yo diciendo nada en contra de los pensionistas ni diciendo que no deba haber pensiones. Lo que estoy diciendo es la realidad, que es que las pensiones tal y como están a día de hoy no funcionan y realmente no son sostenibles. Y que la persona que a día de hoy esté pagando por esas pensiones hasta cierto punto está siendo estafado, porque su dinero está yendo a un pozo sin fondo y es algo sabido. Son esas mismas personas que cobran pensiones, las mismas personas que en su día salieron de un mundo que acababa de terminar una guerra mundial, donde había muchas menos regulaciones, muchas más libertades para crear empresa y para hacer negocio, y donde había una serie de activos por comprar que todavía no habían sido inflados por el devasamiento de la moneda. Por tanto, un mundo donde existía más oportunidades de las que tenemos a día de hoy la juventud. Entonces, al final, como esas personas son mayoría y son las que tienen poder de voto y poder de mover esa marioneta, ¿no?, que llamamos el presidente del gobierno y toda la gente que va por debajo, pues al final son esas personas las que mantienen el control de este sistema, el control de los activos, y son las personas que se benefician de la perpetuación de ese sistema tan corrupto que es la teoría monetaria moderna y la emisión de dinero por parte de los bancos centrales, además de estos gobiernos tan garantistas que se quieren meter en una cantidad quizás algo exorbitada de asuntos de la vida privada de las personas, limitando su capacidad de hacer, su capacidad de conseguir cosas, su capacidad de capitalizarse, su capacidad de emprender y su capacidad de generar un cambio en el mundo, consiguiendo que la juventud pues hasta cierto punto se desilusione con un mundo donde se dan cuenta de que, entre comillas, está todo el pescado vendido y se vean obligados a trabajar mucho más de lo que trabajaban sus padres por mucho menos. Y bueno, es una forma de esclavitud como cualquier otra, que quien quiera verla y quien quiera entenderla la entiende. En fin, me estoy yendo mucho por las ramas. La conclusión de este vídeo es que esta es la historia, esto es lo que está pasando. El mundo está volviendo a un estándar real, a activos reales, limitados por las leyes de la física, limitados por una escasez, limitados por un valor intrínseco, y que no hay salida de eso porque es el ciclo secular. Es el contrato social que ha adquirido el gobierno con todos sus ciudadanos de mantener una sociedad garantista y con una serie de derechos, el que le obliga a seguir emitiendo dinero, a seguir emitiendo moneda que va cada vez más a buscar refugio debido a la insolvencia de ese Estado que no va a incumplir en esas garantías. Entonces, ese refugio que va a encontrar esa moneda, pues al final es un refugio que esté limitado no por promesas ni por un líder político, sino por leyes de la física. Y eso es el oro, eso es Bitcoin, esos son los activos reales. El oro no para de romper nuevos máximos históricos, Bitcoin seguirá rompiendo nuevos máximos históricos, este bull run tiene que seguir. Y sí, esta vez es diferente. Hay ciertas cosas que hacen que esta vez sea diferente. Yo no digo que el bull run vaya a ser hasta el infinito, ni que estemos en un superciclo, ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que la estructura de mercado es diferente, la estructura macro es diferente y que realmente está habiendo movimientos en este sentido y que poco a poco se está viendo que el emperador no lleva ropa, que los estados son insolventes y que la deuda va a seguir haciendo interés compuesto. Vamos a ver más inflación. Nuestro dinero va a perder mucho más su valor y lo va a hacer porque no hay un remedio a este problema. Y por eso somos bitcoiners. Porque nosotros no queremos pagar el pato, nosotros no queremos pagar la fiesta, nosotros no queremos pagar esta deuda pública a través de la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, y alguna oportunidad nos tiene que quedar en un mundo donde realmente prácticamente todas las oportunidades están ya tomadas. Así que nada, a lo mejor consigo enfadar a alguien con este vídeo, espero que no se entienda como un ataque a la generación, pero sí que es verdad que estamos un poco heredando una estafa. Aquí están mis argumentos y bueno, espero que haya sido interesante. No sé cómo clasificar este vídeo, al final se ha convertido en una charla aquí distendida yo conmigo solo, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por estar ahí, por haberme escuchado hablar un poquito del oro hoy, y nada, seguiremos hablando. Un abrazo y nos seguiremos viendo por aquí en Finanzas de Chill. Chao, chicos.